¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su primera clase de Inglés 2. Hoy iniciamos con Inglés 2. Y el primer tema que vamos a estar viendo va a ser el verbo to be en tiempo pasado. Como recordarán, en Inglés 1 miramos el verbo to be, pero en tiempo presente. Dijimos que hay tres variantes en el tiempo presente del verbo to be, que es el el is y el are. I am, yo soy, yo estoy. She is, ella es, ella está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Hay tres variantes, is y are. El verbo to be en tiempo pasado solamente tiene dos variantes, que son el was, que ese se utiliza con todos los pronombres que estén en singular, es decir, los que corresponden a una sola persona. Tenemos I, que es yo, he, que es él, she, que es ella, y tenemos por último it, que es el pronombre que se refiere a eso o a ello, a un animal o a una cosa. Y tenemos la segunda variante del verbo to be en pasado, que es where. Y ese se aplica con los pronombres que son en plural, que son ¿cuáles? You, ustedes, we, nosotros, y they, ellos. Dicho esto, vamos a empezar a hacer ejemplos, vamos a empezar a hacer oraciones conjugando el verbo to be, pero en tiempo pasado. Vamos a empezar primero con was. Si en tiempo presente I am significa yo estoy o yo soy, entonces para decir en tiempo pasado, ya no voy a decir I am, sino voy a decir I was, porque estamos diciendo que es verbo to be en tiempo pasado. Entonces, si en presente es yo soy o yo estoy, ¿qué significa en pasado I was? Significa yo era o yo estaba. I was tired. I was tired. La manera, la estructura más bien que vamos a utilizar para hacer estas oraciones es la siguiente. Pronombre personal o sujeto. Recuerden que el sujeto puede ser pronombre personal o puede ser el nombre de alguna persona. Después del pronombre personal o del sujeto vamos a poner was o were según corresponda al pronombre. ¿Qué le corresponde a I? Pues le corresponde a was. Entonces, I was, yo era o yo estaba. Y después de ahí vamos a poner lo que es el complemento. En este caso, significa tired, significa cansado. Entonces es yo estaba cansado. En este caso, significa tired, significa cansado. Entonces es yo estaba cansado o yo estuve cansado. He. Vamos a hacer un ejemplo con he. He qué? He were? No, he was. He was. He was upset. ¿Cumple con lo que pide la estructura para formar oraciones en tiempo pasado del verbo to be? Sí, porque aquí está el sujeto, he. Está el verbo to be en pasado, was. Y está el complemento, que upset significa enojado o molesto. Entonces, he was upset. Él estaba enojado. Ahora vamos a ver un ejemplo con she. She was romantic. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, she. Verbo to be en pasado, was, sí. Y el complemento, en este caso, romantic. Romantic significa romántico. Entonces, she was romantic. Ella era romántica. Recuerden que was es ser o estar, pero en pasado. She was romantic. Ella era romántica. Ahora vamos a ver un ejemplo con it. ¿It qué? It was awesome. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, it. Verbo to be en pasado, sí, was. Y complemento, awesome. Awesome significa increíble. Es una expresión que se usa para decir que algo es increíble o que algo es asombroso. It was awesome.
It was awesome. Eso fue asombroso. Entonces, sencillo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura que utilizaremos para hacer oraciones en tiempo pasado con el verbo to be? Pues sujeto, verbo to be en pasado y va a ser complemento. I was tired. Yo estuve cansado o yo estaba cansado. He was upset. Él estaba molesto o él estaba enojado. She was romantic. Ella era romántica. It was awesome. Eso estuvo genial o eso estuvo increíble. Muy bien, ya miramos ejemplos con los pronombres en verbo to be en pasado, sí, was. Y complemento, awesome. Awesome significa increíble. Es una expresión que se usa para decir que algo es increíble o que algo es asombroso. It was awesome. It was awesome. Eso fue asombroso. Entonces, sencillo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura que utilizaremos para hacer oraciones en tiempo pasado con el verbo to be? Pues sujeto, verbo to be en pasado y va a ser complemento. I was tired. Yo estuve cansado o yo estaba cansado. He was upset. Él estaba molesto o él estaba enojado. She was romantic. Ella era romántica. It was awesome. Eso estuvo genial o eso estuvo increíble. Muy bien, ya miramos ejemplos con los pronombres en singular. Utilizamos was. Ahora vamos a ver la variante where, que dijimos que se va a utilizar ¿con qué? Con los pronombres en singular. Where. Para where, dijimos que esa variante se utiliza con los pronombres en plural. You, we y they. Muy bien. Vamos a ver ejemplos con where. You were in the park. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, you. Verbo to be en pasado, where, ya no es was. ¿Por qué es where? Porque este pronombre corresponde a singular. Recuerden que en inglés you quiere decir usted o también quiere decir ustedes. Entonces es plural. You were in the park. Tú estuviste en el parque o ustedes estuvieron en el parque. Entonces cumple con lo que pide la estructura así. Sujeto, verbo to be en pasado y el complemento. You were in the park. Tú estuviste en el parque. Singular. Recuerden que en inglés you quiere decir usted o también quiere decir ustedes. Entonces es plural. You were in the park. Tú estuviste en el parque o ustedes estuvieron en el parque. Entonces cumple con lo que pide la estructura así. Sujeto, verbo to be en pasado y el complemento. You were in the park. Tú estuviste en el parque. Vamos a ver un ejemplo con we. We were happy. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, we. Verbo to be en pasado, were. Y el complemento, happy. We were happy. Nosotros estábamos felices. O nosotros éramos felices. Ahora vamos a ver con they. They were sad. They were sad. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, they, ellos. Verbo to be en pasado, were. Ellos estaban tristes. Sad es triste. Ellos estaban tristes. They were sad. Entonces, recuerden que verbo to be en inglés solamente tiene dos variantes. Was y were. Was para todos los pronombres en singular que son I, he, she, and it. Y were es el que se utiliza para todos los pronombres en plural que son you, we y they.
Muy bien, chicos, ahora vamos a ver cómo usar el verbo to be, pero de forma negativa. La estructura que se sigue para hacer una oración con el verbo to be en forma negativa es la siguiente: sujeto más verbo to be en pasado. Después vamos a poner la palabra not, que esa va a ser la negación. Not quiere decir no. Sujeto, verbo to be en pasado, la palabra not. Y por último el complemento. Y aquí tenemos 3 ejemplos. I was not happy. Es una negación. I was not happy. Yo no estaba o yo no era feliz. Cumple con lo que dice la estructura así. Sujeto, I, was, not, complemento, happy. I was not happy. Yo no era feliz o yo no estaba feliz. Vamos a ver otro ejemplo. She was not crazy. She was not crazy. Ella no estaba loca. ¿Cumple con lo que pide la oración? Perdón, con lo que pide la estructura. Claro que sí. Sujeto, she, was, not, aquí está not, y el complemento crazy. Crazy quiere decir loco o loca. Entonces, she was not crazy, ella no estaba loca. Si fuera afirmación, yo quitaba el not y iba a estar I was happy, yo era feliz. She was crazy, ella estaba loca, pero como yo le estoy poniendo not, estoy negando, entonces estoy diciendo yo no era feliz o yo no estaba feliz. She was not crazy, ella no estaba loca. Otro ejemplo, he was not clean. Él no estaba limpio. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, he. Was, aquí está was. Not, aquí está not. Y el complemento, clean. He was not clean. Él no estaba limpio. Vamos a ver más ejemplos de forma negativa. Verbo to be en forma negativa. Verbo to be en pasado en forma negativa. I was not fat before. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Claro que sí. Sujeto, I was, aquí está was, not, aquí está not, y el complemento, fat before. I was not fat before. Yo no estaba gordo antes, o yo no era gordo antes. I was not fat before. She was not She was not in the hospital. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. She, sujeto. Was, not, y el complemento. She was not in the hospital. She was not in the hospital. Ella no estaba en el hospital o ella no estuvo en el hospital. Vamos a ver un ejemplo más con was en pasado, una negación. He was not worried. He was not worried. Él no estaba preocupado. Cumple con lo que pide la estructura para formar una oración en negación con el verbo to be en tiempo pasado, sí. He, sujeto, was, not, y el complemento. He was not worried. Él no estaba preocupado o él no estuvo preocupado. Ahora bien, vamos a ver más ejemplos con negación, verbo to be en pasado, pero con were en vez de was. Ya miramos que was es para los plurales, ahora vamos a ver con, perdón, estos son para los singulares, I, she, he. Ahora vamos a ver con plurales.
They were not in the office. They were not in the office. Ellos no estaban en la oficina. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, they. En este caso ya no va a ser was, sino were, porque es para plurales. Were not y el complemento. They were not in the office. Ellos no estuvieron en la oficina o ellos no estaban en la oficina. We were not best friends. We were not best friends. ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Sujeto, we, were, aquí está were, not, y el complemento. We were not best friends. Nosotros no fuimos los mejores amigos. We were not best friends. No fuimos los mejores amigos. Nosotros no éramos los mejores amigos. Recuerden que el verbo ser está en pasado. En este caso es we, they, son plurales, entonces le corresponde were, ya no le corresponde was. You were not tired. You were not tired. Cumple con lo que pide la estructura, sí. Sujeto, you. Were, aquí está were. Not, aquí está not. Y el complemento, tired. Tired quiere decir cansado. Es un adjetivo calificativo. Cansado. Entonces, you were not tired. Tú no estuviste cansado. O ustedes no estuvieron cansados. No estaban cansados. Verbo to be en pasado. Negación, not. You were not tired. Ustedes no estuvieron cansados o ustedes no estaban cansados. We were not best friends. Nosotros no fuimos los mejores amigos o nosotros no éramos los mejores amigos. They were not in the office. Ellos no estuvieron en la oficina. Ok, chicos, ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con el verbo to be en pasado. Y la estructura que se sigue es esta de aquí. Primero va was o were, después va el sujeto y después va el complemento. Es para preguntar. Por ejemplo, en esta oración no es una pregunta, es una afirmación. I was tired. Yo estuve cansado o yo estaba cansado. Pero ahora yo quiero hacer la pregunta, ¿estuve yo cansado o estaba yo cansado? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero ya no va el sujeto, primero va ¿qué? El verbo to be, was o were. Entonces esa es la manera de afirmar, I was tired, yo estuve cansado. Pero ahora quiero preguntar, ¿estuve yo cansado? Entonces, ¿qué hacemos? Se cambian estas dos posiciones y al último la marca interrogativa y ya estamos haciendo una pregunta. Entonces, estructura, primero was o were, sujeto y el complemento. Was I tired? ¿Estaba yo cansado? Aquí tenemos otro ejemplo. Was she mad at me? Was she mad at me? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Primero was o were, sujeto, aquí está she, y el complemento, mad at me. Mad es enojado. Cuando decimos mad at me es que si está enojado conmigo. Entonces, was she mad at me? ¿Estaba ella enojada conmigo? Was he in home? Was he in home? ¿Estaba él en casa? No es afirmación, ¿verdad que no? Es pregunta. Primero va verbo to be, ya sea was o were, el sujeto y el complemento. Was he in home? ¿Estaba él en casa? Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos con where. De la misma manera, vamos a preguntar con where en tiempo pasado. Verbo to be en tiempo pasado, pero con where. Ya miramos was con los pronombres en singular, vamos a ver con los pronombres en plural.
Aquí tengo una oración que dice, you were my friend. No es una pregunta, es una afirmación. Estoy diciendo que tú eras mi amigo. You were my friend. Pero ahora yo quiero preguntar, friend. Pero ahora yo quiero preguntar, ¿cómo dijimos que se va a preguntar? Primero va a ir was o where, después va a ir el sujeto y después el complemento. Entonces, si esta es afirmación, pero yo quiero hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar esta posición para acá y esta para acá, para que sea pregunta. Were you my friend? Y el signo de interrogación el último. Esta es afirmación, you were my friend, tú eras mi amigo. Ahora voy a hacer la pregunta, were you my friend? ¿Fuiste tú mi amigo o eras tú mi amigo? ¿Ven? Se cambian las dos primeras posiciones, la marca interrogativa al final y ya estamos haciendo una ¿qué? Una pregunta con verbo to be en pasado. Were they glad? Were they glad? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Primero was o were, aquí está were. Sujeto, they. Y glad, el complemento. Glad quiere decir contento. Entonces la pregunta es, ¿were they glad? ¿Estaban ellos contentos? ¿Were we sad? ¿Were we sad? ¿Estábamos nosotros tristes? ¿Cumple con lo que pide la estructura? Sí. Where primero. We, sujeto, y el complemento. Were we sad? ¿Estábamos nosotros contentos? Entonces ya vimos cómo preguntar con el verbo to be en pasado, con sus dos variantes, was and were. Ya vimos cómo preguntar. Ahora, ¿cómo contestamos a estas preguntas? Vamos a ver la forma breve de contestar esas preguntas. Las respuestas afirmativas breves se inician con la palabra yes. Yes. Seguida de una coma. Y después el sujeto. Y después el verbo to be. Recuerden, si yo pregunté, si se preguntó, were they glad? ¿Estaban ellos contentos? Yo voy a contestar sí, sí que. Yes, they que. They were. Si contesto con were, yo contesto con were. No voy a decir nada más yes, they. No. Yes, they que. Yes, they were. No voy a poner yes, they was, porque yo estoy preguntando con where, pues contesto con where. Were they glad? ¿Estaban ellos contentos? Sí, sí estaban. Yes, coma, they were. Sí, sí estaban. Was she happy? Was she happy? ¿Estaba ella feliz? Yes, coma. ¿Y es que? She. ¿Y es she qué? Pregunté con was, contesto con was. Yes, she was. Was he asleep? Was he asleep? ¿Estaba él dormido? ¿Estaba él dormido? Yes. Se voy a decir que sí. Yes, coma. ¿Y es qué? ¿Por quién estamos preguntando? Por he, por él. Entonces es yes. ¿He qué? ¿He were? No, ¿verdad? Preguntamos con qué. Con was. Entonces yes, he was. Ahora vamos a ver ejemplos.
de cómo contestar, pero negativamente. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo contestar, pero negativamente. Para las respuestas breves a estas preguntas, se va a contestar de la siguiente manera. Se va a decir no, seguida de una coma. Después was o were. Perdón, después del sujeto. Después el verbo to be. Y not al último. What she said. Si voy a decir que sí es yes, she was, pero voy a decir ahora que no, entonces va a ser no, she was not. Were you happy? Were you happy? ¿Estabas feliz? No. Coma. I was not. Aquí, ¿por qué yo puse I en vez de you? Pues porque me están haciendo la pregunta a mí me están preguntando, ¿tú estabas feliz? Y yo voy a contestar que yo no, ya no voy a contestar con tú, voy a contestar con yo. Were you happy? A mí me preguntaron, were you happy? Y yo voy a contestar por mí. No, coma, I was not. No, no estaba. Muy bien. Were we at the mall? Were we at the mall? Were we at the mall? ¿Estábamos nosotros en el centro comercial o en la plaza? Were we at the mall? ¿Estuvimos en la plaza nosotros? No. Coma. We were not. Were we at the mall? ¿Estuvimos en la plaza o estábamos en la plaza nosotros? No, we were not. No, no estuvimos. Entonces, hasta aquí el tema del verbo to be en pasado. Ya miramos forma afirmativa, cómo preguntar, para cuándo se usa was, para cuándo se usa were, para qué tipo de sujetos, para qué pronombres personales was y para qué were. También ya supimos a contestar las respuestas breves, tanto para was como para were.